Mientras se ubican, aprovecho para saludar. Bueno, a nuestro hermano Nelson Zapata Moncada, pastor de la Iglesia del Señor, de esta preciosa iglesia, aquí en el barrio Santander. Y no puedo dejar por fuera a los amigos que nos visitan. Para nosotros es un gozo, una alegría, una satisfacción, una bendición tenerlos aquí. Vamos a leer la palabra, el versículo 5 de Filipenses 2. Vamos a leer la palabra del Señor. Nuestros hermanos tienen una sana costumbre y es proyectar los versículos, ¿verdad? Y eso ayuda mucho. Entonces, si lo tienen ahí, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Eso, muy bien. Como dice su pastor, elegante. Entonces, ¿cómo dice Filipenses 2:5? Oiga, qué versículo ese, ¿verdad? Pueden sentarse, hermanos, ya oramos. Quiero hablarle a la iglesia y a los amigos que nos visitan de 9 cosas que hizo Dios por nosotros. Pero lo vamos a individualizar, lo vamos a personalizar y vamos a decir 9 cosas que hizo Dios por mí. Porque si lo hizo por todos, lo hizo por cada uno en particular. Y claro, el versículo que leímos nos habla de un sentir de Dios. Bueno, nos invita a que tengamos el mismo sentir, pero para tener el mismo sentir debemos conocer cuál es el sentir de Dios. Entonces, 9 cosas que hizo Dios por mí y todo porque tiene un sentir. El sentir de Dios lo lleva a actuar a Él. Y es bueno que nuestro sentir también nos lleve a actuar a nosotros. Si usted siente amor por su hijo, pues usted actúa a favor de su hijo. Así de sencillo. Entonces, el sentir de Dios lo llevó a hacer 9 cosas por ti y por mí. Y quiero decir que cuando la Biblia habla de sentir de Dios, nos está declarando que nuestro Dios es sensible. Eso es bueno que tengamos en cuenta. Nuestro Dios no es insensible, es un Dios sensible. El hecho de no ser sensible es un problema. Es un problema. Hay una enfermedad que es la que sufren aquellas personas que no sienten ningún dolor. Y voy a hablar de 3 enfermedades que se caracterizan por ese síntoma. Número 1, la lepra. Los leprosos se le caen los pedazos de su cuerpo y no sienten. Número 2, los diabéticos. Los diabéticos en estado bastante crítico también sufren de insensibilidad en las extremidades. Y otra enfermedad es la insensibilidad congénita. Cuando digo congénita me estoy refiriendo a que nacieron con esa enfermedad. Y usted se podrá imaginar una persona que se golpea, se corta, se hiere, se quema y no siente. Eso es terrible, porque mire, el dolor es una señal de alerta. Esa la puso Dios ahí, el dolor.
para que uno se dé cuenta que algo no está andando bien. Si a usted le duele la cabeza, es porque hay algo que no le está funcionando bien. Si usted tiene fiebre y usted siente la fiebre, eso es una señal de alerta. Pero los que no tienen una señal de alerta se fracturan como si nada. Claro que alguna gente dirá, oiga, qué bueno no sentir, pero fíjese usted que no sentir es una de las consecuencias que trajo el COVID. La gente perdía el sentido del gusto. Usted sabe lo que es comer y no saber eso a nada. Y perdieron el sentido del olfato. Huelen, no sienten nada. Entonces, ese es el primer problema de sensibilidad. Pero hay otro que no es menos grave, otro problema de sensibilidad, que es las personas que sienten pero no actúan. Hay personas que sienten por los demás, pero no actúan por los demás. Pero nuestro Dios es diferente. Él siente y actúa. ¿Cómo le parece nuestro Dios? Porque Él no es un Dios que se ha quedado con los brazos cruzados. Es un Dios que actúa. Entonces, vamos a hablar de las 9 cosas que Dios ha hecho por ti y por mí en virtud de que tiene un sentir hacia nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la primera? La número 1 es que no consideró ser Dios. Él no estimó el ser Dios. ¿Usted no le suena eso raro? Él es Dios, pero Él no valoró eso, el hecho de ser Dios. Y yo estaba pensando que el hecho de ser Dios lo hace a Él ser la máxima autoridad del universo. Sí, Él es el que manda, el que dirige, el que direcciona, el que orienta. Bueno, Él es la máxima autoridad, pero no consideró ser la máxima autoridad del universo. Él no estimó ser el Señor del cielo y de la tierra, porque Él lo es. Él es el Señor del cielo y de la tierra, pero no estimó ser ni la máxima autoridad, ni ser el Señor, y no estimó el ser el creador, porque Él es el creador. No estimó eso. No estimó ser el sustentador del universo. Oiga, no estimó ser eterno, porque Dios es eterno. Cierto que esa idea de la eternidad a veces se le sale a uno de la mente, claro. Porque nosotros pues no tenemos esa cualidad de Dios de ser eternos. Pero Él fue el que puso en nosotros el concepto de la eternidad. Porque como un ser que no es eterno tiene un concepto claro de que hay una eternidad. Eso tuvo que haberlo puesto Dios en nuestra mente. Entonces, lo primero que yo quiero que usted sepa, hermano y amigo que me visita, es que el Señor no estimó el ser Dios. Uno siempre saca pecho por lo que es, ¿cierto? Yo soy ingeniero. Y uno dice, mi hijo es médico, y uno saca pecho, ¿cierto? Mi hijo es profesional. Mi hijo es el mejor alumno del colegio. Mi hijo, uno siempre se enorgullece por lo que es, ¿cierto? Pero nuestro Dios, fíjese usted, no estimó el ser Dios, no sacó pecho, no se enorgulleció de ser Dios. Porque a veces uno dice, yo soy, y lo dice con orgullo, ¿verdad?
con orgullo. Y uno se siente orgulloso por sus hijos. Pero lo primero que hizo Dios, y quiero que usted entienda, porque esto es bíblico, ¿cierto? El versículo 6 lo dice. Vamos a proyectar el versículo 6. Número 1, no estimó ser Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Vamos a ver si nos lo proyecta. Filipenses 2:6. 2:6. El cual siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó ser igual a Dios. Eso fue lo primero que él hizo. No estimó ser igual a Dios. Cuando uno es igual a Dios es porque es Dios. ¿Cierto? Y hay un solo Dios. Entonces, él no estimó el ser Dios. Primera cosa que él hizo por ti y por mí. Eso me parece grande. Extraordinario. Lo segundo que él hizo fue lo que dice el versículo. No se aferró a esa condición de Dios. Él había podido aferrarse a esa condición. Y yo he dicho, y lo he dicho de esta manera, hermano. Él no se aferró a la comodidad de ser Dios. Porque ser Dios a mí me suena muy cómodo. Yo soy Dios. Y no tengo que hacer nada y sigo siendo Dios. Si el Señor no hubiera decidido hacer algo, Él hubiera seguido siendo Dios. ¿Usted qué cree? Sí, pero no se aferró a esa condición. Es que, hermano, vea, nosotros a veces nos volvemos cómodos. Entramos en nuestro confort y dice uno, no, yo aquí estoy bien, aquí me quedo, aquí, ¿para qué me voy a incomodar? ¿Para qué me estreso? ¿Para qué me afano? ¿Para qué me incomodo? Pero el Dios nuestro no se aferró a esa condición de Dios. Yo les estoy predicando un Dios que no es cómodo y que no es orgulloso. Sí, no es orgulloso. Entonces, a ver, lo número 1 que hizo Dios fue ¿qué fue que dije? No estimó ser Dios. Lo número 2, no se aferró a esa condición. No se aferra a veces a su condición. ¿Usted no ha escuchado esa frase que hizo que algunos congresistas perdieran su curul? Cuando los conminaron los agentes del tránsito porque iba embriagado en su auto, ¿sabe qué dijo él? Usted no sabe quién soy yo. ¿Sí dijeron así? Claro, él se aferra a su... ¿Y usted no sabe que por mí votaron 150,000 personas? Yo soy muy importante. ¿Qué quiere decir? Que se aferró a su propia condición. Yo soy congresista. Aténgase a las consecuencias, porque si me pone una multa a mí, que soy congresista, y por mí votaron 150,000, usted puede tener su puesto en peligro. Eso fue lo que le quiso decir. Oiga, pero nuestro Dios es diferente. Nuestro Dios es diferente. No se aferró a esa condición. Número 3, se despojó a sí mismo. Sigamos la lectura. Sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, renunció a sus privilegios divinos. Pero mire, yo quisiera que usted le pusiera cuidado a esa expresión a sí mismo. Esa expresión a sí mismo me está diciendo que nadie lo aconsejó. A él nadie le dijo, oiga Dios, despójese. No, él se despojó a sí mismo. Es decir, él tomó la iniciativa. ¡Aleluya! A él nadie le dijo, Dios sea buenito, salve al hombre. No, nadie le dijo. Él lo decidió
por su propia cuenta. Entonces, eso es lo tercero que el Señor hizo por ti y por mí. Y como yo soy un poco desmemoriado, ya se me olvidó que fue lo primero. Pero como usted sí tiene buena memoria, me va a ayudar. ¿Qué fue lo primero? No estimó ser Dios. Número 2, no se aferró a esa condición. Número 3, se despojó a sí mismo. Claro, esto tiene una connotación porque alguien dice, uy, a Dios lo despojaron. Ese es un aspecto, una perspectiva humana. Desde el orden humano al Señor lo despojaron, pero desde el orden divino, Él se despojó. Él se despojó. Porque si Él no se hubiera despojado, por más que alguno quisiera despojarlo, no hubiera podido. Porque ¿quién puede despojar a Dios? Dígame. Nadie. Entonces, como nadie lo puede despojar, Él se despoja. Para que usted entienda por qué es que Él lo despojaron. Él se despojó a sí mismo. Y voy a repasar. Número 1, no consideró ser Dios. Número 2, no se aferró a esa condición. Número 3, se despojó a sí mismo. Número 4, ahí está. No, volvamos a las 7, volvamos al 7. Porque dice, se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? Eso es lo cuarto, tomó forma de siervo. Es decir, se puso en la condición de un esclavo. ¿Cómo le parece? Y es que, hermanos, Él lo dijo, y lo dijo claramente, y ojalá que lo recordemos, porque yo sé que usted lo sabe, pero que lo recordemos. Dijo, yo no vine para ser servido. Hubiera podido venir para ser servido, ¿sí? No, yo vine fue a servir, dijo Él, y a dar mi vida en rescate por muchos. Tomó forma de siervo. Y vamos a ir recapitulando. No estimó el ser Dios. No se aferró a esa condición. Se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Y número 5, esto cada vez se pone como más interesante, ¿cierto? Sí, porque, oiga, todo lo que Dios hizo, es que ningún otro Dios como Él. Por eso es que cantamos, no hay otro Dios como tú. ¿Dónde está ese Dios? Muéstremelo. Mire, dice, número 5, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, se hizo hombre. Se hizo hombre. Cuando dice que se hizo hombre, quiere decir que participó de carne y de sangre. ¿Cierto que así dice la Biblia? Por cuanto los hijos participaron de ¿qué? Carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Y eso tenía su razón de ser, su propósito, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, esto sí que me impacta a mí, que Él se puso nuestros zapatos, nuestras sandalias, porque en el tiempo de Él eran sandalias. Se puso nuestras sandalias, nació como un ser humano. Oiga, qué identificación tan grande la del Señor. ¿Quién hizo eso? Solo Dios. Ese es el número 5, ¿cierto? Nació como un ser humano. El Hijo de Dios
es un concepto bíblico que habla de la humanidad que Dios tomó. Cuando usted vea en la Biblia hijo de Dios, está entendiendo o debe entender Dios manifestado en carne. Y aquel verbo se hizo carne. Entonces, nació como ser humano. Oiga, él había podido escoger otra forma para salvarnos, ¿cierto? Sí, yo pienso eso. Él es Dios, él lo dice, no, arrepiéntase y yo lo salvo. Pero mire todo lo que él hizo para salvarnos. ¿Usted no le parece extraordinario todo eso? Nació como ser humano. Número 6, se humilló a sí mismo. Esto juega en concordancia con la frase que se despojó a sí mismo. Pero aquí habla de humillación. Mire, yo estaba leyendo un estudio, a ustedes que les gustan los datos interesantes. Y en ese estudio dice que la emoción más fuerte que puede experimentar un ser humano es la humillación. Si usted quiere que una persona se duela extremadamente, humíllela. Que la humillación es de lo más duro que le pueden hacer a uno, ¿cierto? Lo humillaron. Pero el Señor sufrió esa humillación, pero dice que se humilló a sí mismo. Y mire, hay dos cosas que el Señor le dijo a los discípulos que aprendieran de Él. ¿Cuáles son? Que soy y humilde de corazón. Tenemos a un Dios humilde. ¿Les suena bonito? Un Dios humilde, un Dios manso. La mansedumbre es fuerza bajo control. Él no se ha excedido con nosotros. Si Él nos hubiera pagado por todo lo malo que hubiéramos hecho, este salón estuviera desocupado. Pero nuestro Dios nos ha tenido paciencia. ¿Estamos de acuerdo que nos ha tenido paciencia? Sí, es que si Él no nos hubiera tenido paciencia, aquí no habría predicador. Yo no estaría aquí. Pero yo tengo que decirles a ustedes que Él ha tenido paciencia conmigo. Y me ha dado segundas oportunidades. Él es el Dios de las oportunidades. Y yo quiero decirles a los amigos que hoy es una oportunidad. El Dios de las segundas oportunidades quiere darte una oportunidad esta mañana. Entonces, se humilló a sí mismo y voy por la sexta. Les tengo buenas noticias, esta dominical va a terminar antes de lo pensado. Porque son 9 nomás, ¿cierto? Y voy por la sexta, se humilló a sí mismo. Número 7, se hizo obediente. Oiga, la máxima autoridad del universo obedeciendo. Yo digo que él aprendió la obediencia, así dice la Biblia. Aprendió a obedecer. Y claro, como nació en un hogar, yo creo, no sé si usted cree lo mismo que yo, que él cuando estaba adolescente era obediente a sus padres. ¿Qué dicen ustedes? A María y a José. ¿Ustedes sí creen que era obediente? Claro que era obediente, porque él se hizo obediente. Se metió en el tiempo y en el espacio. Tuvo que caminar, se cansó. Oiga, cosa seria, ¿cierto? Se hizo obediente al tiempo y al espacio. Porque el tiempo es algo que a nosotros nos compete como seres transitorios y temporales. Pero Dios no es un ser transitorio ni temporal. Él para meterse al tiempo tuvo que hacerse obediente. Y claro, obedecer, mire, usted ni yo impresionamos a Dios con nuestra carita, porque a veces ponemos carita de santo. Nosotros impresionamos a Dios es con la obediencia.
el obedecer es mejor que los sacrificios. Si usted quiere impresionar a Dios, obedézcale. Si usted es obediente, usted no impresiona a Dios. Entonces, el número 7 es que se hizo obediente. Número 8, hasta la muerte. Oiga, esto sí se está poniendo interesante, ¿cierto? Hasta la muerte. Hermanos, cuando la Biblia dice que Dios se manifestó en carne, ese era el propósito de Él, entregar su vida por nosotros. Él entregó su vida por ti y por mí. Y yo creo algo, lo voy a compartir con ustedes. Yo creo que el diablo sabía quién era Jesús. ¿Por qué? Por lo que él le dijo a Jesús. Si eres hijo de Dios, quiere decir que sabía que era hijo de Dios, ¿cierto? Y ya les dije que cuando se dice hijo de Dios, estamos diciendo Dios manifestado en carne. Entonces le dijo, si tú eres Dios manifestado en carne, como dice ser, porque dijo que él era el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Lo estaba tentando, ¿cierto? Utiliza tu poder para favorecerte a ti mismo. Eso es más o menos, ¿cierto? Tienes hambre y tienes la capacidad de crear pan de las piedras, pues lo más sencillo es que convierte esas piedras en pan. Entonces, el diablo sabía quién era Jesús. Lo que no sabía el diablo, pienso, y lo digo porque la Biblia así lo plantea, lo que no sabía es que él iba a entregar su vida por nosotros. Porque si él hubiera sabido, hubiera impedido la muerte de Jesús. Si él lo hubiera sabido, él dice, no, que no muera. Y el diablo pensó que llevaba a Jesucristo al Calvario de la manito para quitarle la vida. Pero no era el diablo el que llevaba a Jesús, era Jesús el que llevaba al diablo a la cruz del Calvario. Para asestarle la más grande de las derrotas. Y hasta la muerte. Número 8. Y número 9. Buena noticia, ¿cierto? ¿Por qué estas 9 cosas que hizo Dios? Hasta la muerte. ¿Y qué más dice? Oiga, hermano, muerte de cruz. Es decir, no solo que murió, sino cómo murió. ¿Usted no le ha pasado como a mí que uno quisiera de pronto acostarse por la noche dormidito y amanecer muertico? Sabroso. No una muerte como en SIDA, como una muerte terminal, como una muerte dolorosa, como una muerte angustiosa. Yo digo, Señor, si yo me tengo que morir, porque todos nos vamos a morir, ¿o no? Eso sí, eso no, a nadie se le va a escapar. A no ser que el Señor venga hoy. ¿Cierto? Que sería bonito, ¿cierto? No podría comer yo lechona que me ofrecieron ahora. Pero bueno, él escogió muerte de criminal, porque los criminales morían en ese tiempo en la cruz. Ahora hay muertes, cuando condenan a la muerte a alguien, le dicen silla eléctrica, un corrientazo, ya, muerto, instantáneamente. La horca, ya, muerto. La guillotina, ya, muerto. La cámara de gas, como cuando a uno lo privan, cuando lo van a operar, ¿cierto? Usted aspira eso y se quedó muertico, pues por un rato, ¿cierto? Eso se llama ¿cómo? Anestesiado. Entonces, él no escogió ninguna de esas muertes. Dijo, yo voy a morir en la cruz. Y eso le trajo
le trajo gozo. Dijo que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sí, dice así la Biblia. Quiere decir que usted puede sufrir y a la vez tener gozo. Esa es una de las características del pueblo de Dios. A usted no le han dicho, oiga, ¿y usted por qué está tan gozoso si perdió el empleo? Porque es que la felicidad depende de las circunstancias, pero el gozo depende de Dios. El gozo depende de Dios. Y el gozo es una fuerza. La Biblia dice que el gozo, y así lo dice la Biblia, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Sí dice así? El gozo es una fuerza. Entonces, el gozo es como el amor, que el amor y el gozo son los dos primeros frutos o características del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo. Pero ya dije, el gozo no depende de las circunstancias, depende de Dios. Si yo le dijera a usted, le voy a regalar 20,000 millones de pesos, ¿usted qué siente? Alegría. Pero si le digo que es una broma, ¿qué siente? Tristeza. No, me ilusionó por un minuto. Porque es que la felicidad tiene eso, que depende de las condiciones externas, de las circunstancias, pero el gozo no depende de las circunstancias. Nosotros tenemos el gozo del Señor. Entonces, esas son las 9 cosas que Dios hizo por ti y por mí. Pero mire lo que dice el versículo 9. Vamos a ver qué dice el versículo 9. Filipenses 2:9. Por lo cual, oiga, yo quiero que usted ponga cuidado en ese por lo cual. Por lo cual, quiere decir que así como fue de grande su humillación, así de grande es su exaltación. Si usted quiere que Dios lo exalte, humíllese. Porque el que se humilla será exaltado. La clave para ser exaltado no es estudiar mucho en la universidad ni ser un gran profesional. La clave para la exaltación es la humillación. Entonces dice, por lo cual Dios también lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo. Ese sumo no tiene medida. En Dios no tiene medida. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, oiga, nosotros ante Jesús no nos arrodillamos. Nosotros ante Jesús se nos doblan las rodillas. No diga yo me arrodillé, se me doblaron las rodillas. Porque este Dios es demasiado grande, demasiado excelso, demasiado sublime, demasiado glorioso. ¿Cierto que sí? Y cuando uno le hablan de ese Dios, uno cae de rodillas. Delante de Él se doble toda rodilla. ¿De quiénes? De los que están en los cielos. Los ángeles, no sé si tengan rodillas, pero se les van a doblar las rodillas. Deben tener, ¿cierto? Porque delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Y en dónde más? ¿Dónde estás tú? En la tierra. ¿Y quién más? ¿Cuántos habrá debajo de la tierra? Pero un día los que están debajo de la tierra se van a tener que levantar y doblarán sus rodillas ante Él. Incluso los que no se arrodillaron aquí ante Él.
un día se van a arrodillar. Y toda lengua va a confesar. ¿Qué cosa? Que este Dios que yo les estoy predicando es el Señor. Y cuando reconozcamos que es el Señor, le vamos a dar la gloria al Dios Padre, porque Él es el Dios Padre. Entonces, hermanos, todo eso fue lo que Dios hizo por ti y por mí. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo lo calificamos? Extraordinario, grande, glorioso, sublime, super, mega, hiper, recontra, ¿cierto? Extraordinario. Oiga lo que Dios hizo por mí. Mire, es que nuestro Dios es tan sensible que lo llevó a todo eso a hacer estas 9 cosas. Mire, Él vio las multitudes. ¿Y qué dice la Biblia? Tuvo compasión de ellas. ¿Sí es así? Yo le quiero decir a los amigos que Él tiene compasión esta mañana de todos nosotros. Y de las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y ustedes, amigos, ya tienen un pastor. Si están aquí porque alguien los trajo, alguien los está pastoreando, ¿cierto? Pastoreando. Que la mejor manera de evangelizar es pastoreando, ¿cierto? Alguien los está pastoreando y los trajo aquí. Y el día que ustedes se arrepientan y se bauticen en el nombre del Señor Jesús, van a reconocerlo a Él como pastor y a este pastor que Dios lo ha hecho pastor. Porque Él es el que hace pastor. El Señor es tan sensible que lamentó sobre Jerusalén. ¿Sí fue así? Sí, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas. ¿Cuánto quise? Como la gallina junta los polluelos. Y no quisiste. Y mire, hay un versículo que a mí me impacta mucho. Lo voy a compartir. Ese que dice, Él conoce nuestra condición. Él sabe cómo está cada uno de los amigos que vinieron. Conoce su condición, sus angustias, sus dolores, sus traumas, sus fracasos, sus ansiedades, sus pensamientos. Él nos conoce muy bien. Yo no tengo que decirle nada a Él, porque Él conoce muy bien a esos amigos que están aquí. Él conoce y se acuerda, dice, de que somos polvo. Usted está aquí y yo estoy aquí y no dejaremos de ser polvo hasta que nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo semejante al de la gloria suya. Y el polvo va a volver a la tierra. Y yo me pregunté, no sé si usted se ha preguntado, ¿cómo es que el Señor conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo? Encontré 2 razones. Número 1, porque Él nos creó del polvo de la tierra. ¿Y será que Él se acuerda de eso? Y número 2, porque Él participó de lo mismo. Entonces, mire, si Él no hubiera participado de carne y sangre, o sea, de nuestra condición de polvo, nosotros le estaríamos diciendo al Señor, Señor, tú nos pides eso, pero como tú no sabes lo que es un ser humano, usted no sabe la debilidad, usted no sabe lo que nos ha tocado a nosotros sufrir. No, Él sufrió como usted y más de lo que usted ha sufrido. Sí, sufrió.
Y mire, me gusta un versículo de Isaías que dice, en toda la angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Se dice así? Y fue su Salvador. Entonces, hermanos, yo quisiera terminar esto diciendo estas palabras. Las palabras del versículo que leímos al comienzo. Haya pues en vosotros. Es decir, ahorita estábamos poniéndole el dedo hacia Él. Ahora nos vamos a poner el dedo nosotros. ¿Cierto? ¿Y cómo es que dice el versículo que leímos? Haya pues en vosotros, ¿qué cosa? Este sentir. Oiga, esto a mí sí me suena de mucha responsabilidad. ¡Aleluya! Sentir lo que Él siente en nosotros. Bueno, eso es lo que nos está pidiendo la Biblia, que haya en nosotros ese sentir. Y yo digo, Señor, esto me está quedando grande a mí. ¿Sabe que un pastor me contó? Estuvimos por allá en el sur del país, Ipiales. Estábamos en Ipiales. Y estamos enseñando en un seminario misionero. Y el pastor que me estaba acompañando y que estaba también dictando las conferencias en ese seminario, él contó algo que a mí me impactó. Dijo, un día yo me puse a orar y le dije, Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes por las personas que no te conocen y que no han tomado una decisión para ser salvos, es decir, que no se han arrepentido de sus pecados. Yo quisiera sentir lo que tú sientes. ¿Cómo le parece esa petición? Y dice que él sintió, cuando terminó de orar, una angustia, un dolor, un corazón arrugado, un sentimiento tan profundo por las personas que no conocen a Cristo, que él sentía como que se iba a morir. Una agonía. Eso es una cosa seria. ¿Sabe qué le tocó decir? Señor, no más. Dejemos así, esto está muy duro. Pero hermanos, yo quería dejarles a ustedes esta reflexión. No sé si usted, hablo con los creyentes, no sé si usted se atreve, porque esto es para atrevidos. ¡Amén! Vea, no sé si usted se atreve a decirle esta mañana al Señor, Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes por los perdidos. ¿Sí se atreve? No, dígame la verdad, seamos sinceros. Aquí no vamos a decir la verdad nosotros. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a decirle al Señor esta mañana, Señor, yo quiero sentir lo que tú sientes? Si usted no quiere, quédese tranquilito ahí sentado, no se preocupe. Quédese ahí sentadito, no se incomode, quédese ahí sentadito. Pero si usted quiere sentir eso, amigos, quiero hablar con ustedes. ¿Me permiten? Mire, yo cuando los veo a ustedes siento una alegría profunda. ¿Usted no le gustaría entregarle su vida al Señor hoy? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes les gustaría entregarle su vida a este Dios que hizo estas 9 cosas por ustedes? ¿Qué dice, señorita? ¿Sí? Entonces vamos a venir aquí los amigos porque ellos le van a entregar su vida al Señor esta mañana. Los amigos.
Dios le bendiga. Los amigos, las amigas, los amigos, los amigos. Amigos, si usted no lo siente, tranquilo ahí, quédese ahí quietico. Porque esto es para los que lo sientan. Si usted, amigo, no siente nada esta mañana de parte de Dios, quédese tranquilito ahí donde está. Pero si usted lo siente, véngase. Véngase, amigo. Véngase, amigo. Véngase, amigo. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a orar. Señor Jesús, Dios nuestro, tú nos has hablado esta mañana. Nos has dicho 9 cosas que tú hiciste por nosotros, porque en ti hubo un sentir, Señor. Aquí hay hermanos que aceptaron la invitación y tienen el anhelo en su corazón de sentir lo que tú sientes por los perdidos. Aquí hay amigos que han entendido estas 9 cosas que tú hiciste por nosotros y que hoy quieren entregar su vida a ti, Señor Jesús. Es un nuevo nacer, Señor. Es una nueva vida, Señor. Es un nuevo nacimiento. Es un pasado que queda atrás y un presente que se construye a partir del reconocimiento que hacemos de nuestros pecados, de nuestras faltas. Te hemos fallado a ti, Señor Jesús. Le hemos fallado a nuestra familia, Señor Jesús. Le hemos fallado a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Hemos fallado, no hay duda, lo reconocemos. Pero tú hiciste todo eso para que nosotros pudiéramos reconciliarnos contigo y comenzar una nueva vida en ti, Señor Jesús. Esta mañana es una mañana misionera. Y en una mañana misionera deben haber misioneros dispuestos a hacer la obra. Y en una mañana misionera deben haber amigos que entregan su vida a ti, Señor Jesús. Y eso es lo que vemos con nuestros ojos esta mañana. Por eso, Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que tú me diste y por poderla compartir de corazón a corazón, de alma a alma, de intelecto a intelecto, con argumentos sólidos que son tu palabra que vive y permanece para siempre. Gracias, Señor, gracias. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Te bendiga. Yo quiero sentir con tu corazón. No
quiero vivir más siendo insensible.